fundamentales en el que descansaba el proyecto económico y social de Perón. El secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, en oportunidad de abandonar la casa de un familiar a donde había ido a festejar el triunfo arrollador de Perón, es asesinado a balazos por un grupo comando. Recibió 23 impactos de bala, muriendo de inmediato. El asesinato se lo adjudicará a Montoneros. La muerte del dirigente obrero fue un golpe durísimo a la estrategia trazada por el general y obraría sobre su ánimo, persuadiéndolo de la dificultad de encarrilar a los sectores rebeldes de su movimiento. Perón no ignoraba que esto era, a esa altura, imposible con respecto a la dirigencia de la guerrilla, pero, como lo evidenciaban reiteradas referencias en sus discursos, abrigaba la esperanza de obrar persuasivamente sobre la masa juvenil incorporada al movimiento, evitando que ésta quemara sus energías, internándose en el camino estéril de la violencia y la muerte. Perón calificaría con severidad este episodio, señalando a los autores como delincuentes comunes. Señalando a los autores como delincuentes comunes. Algo en estos últimos días vos hablaste en relación a esto, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Está? ¿No está? ¿Existe? ¿No existe? Sí, pero además se han hecho cargo públicamente, sí. Por eso lo he dicho, no es que yo lo inventé, se han hecho cargo, por lo tanto no soy yo quien tiene que dar esos nombres, es la justicia, por eso acudimos a la justicia y pedimos que citen a la gente que públicamente se ha hecho cargo de esto. Es simplemente eso, digamos, no sí, creo la historia argentina lo merece, sí, se tiene que saber. Pero es eso nada más, de pedir justicia sobre un asesinato, que además es mi padre, en este caso, y que quiero saber la verdad, y que los argentinos merecemos saber la verdad, todos los argentinos, para saber quién es quién, para empezar de verdad a construir, para que se cierren las heridas que están abiertas, para vivir en paz. Eso es lo que quiero. No solo lo quiero por mí, lo quiero por todos nosotros. Y a veces me llama la atención que esto genere tanto ruido y tanto malestar. ¿Y sentís que hay un sector del peronismo que no quiere reconocer o asumir lo que pasó? Pero es que esto es evidente. Esto es evidente porque lo dicen además. Pero cada uno tiene que hacerse cargo de su historia. Es así. Yo insisto, si no, no vamos a poder crecer nunca y vamos a seguir peleando. Tenemos que saber la verdad. Los asesinos son asesinos más allá, no hay asesino político, asesino porque robó la gallina, son asesinos. Tiene que haber un juicio y una condena con todos los marcos de la ley, pero los argentinos merecemos saber quiénes fueron para saber dónde están. Es eso. Jerónimo, esto fue un atentado, bueno, a Rucci, pero también contra Perón, ¿no? Sí, realmente matarlo al Rucci era como querer matar a Perón. Sabía que esto le iba a afectar directamente a Perón porque, bueno, Rucci fue uno de los que luchó incansablemente para el regreso de Perón. Más, fue el que declaró que la CGT era peronista. Realmente, cuando la CGT es pluralista, la CGT no es una institución política. La CGT convivimos los radicales, los socialistas, los peronistas. Y Rucci en ese momento, que era el que asumió a la CGT comprometiéndose que asumía si iban a luchar por el regreso de Perón. Creo que esto está dicho, es conocido y público, ¿no? Realmente Rucci fue un emblema de lealtad no solamente a Perón, sino a la causa de Perón, a los trabajadores y al pueblo argentino. Bueno, ahora les voy a pedir también a todos una opinión, porque vamos a un momento clave en la historia de Perón y del peronismo, que es cuando el general Perón, como presidente, echa a los montoneros de la Plaza de Mayo.
Hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Yo entonces, cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones, porque venían días no ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través del PEN, estos estudios que dicen Jorge, tu reflexión sobre este momento fundamental en la historia del peronismo y del país también. Se me van a enojar los compañeros, pero... A ver, yo escribí sobre el tema, a ver, ¿cómo lo digo? Para mí, el éxito personal de la estrategia del retorno de Perón, después de 18 años, que verdaderamente fue una genialidad estratégica, los trabajos de pinzas, toda esa capacidad dialéctica para, bueno,
para maniobrar y tratar de equilibrar entre fuerzas antagónicas que convergían en él, ¿no es cierto? Para mí, el éxito personal de esa estrategia culmina en este discurso, para mí conmovedor, porque es la aceptación del fracaso de Perón, del fracaso de ese retorno de Perón, porque esos muchachos que creyeron ser la juventud maravillosa y en su momento fueron y se promovieron como juventud maravillosa, eran los que, como decía Perón, ustedes quieren seguir siendo montoneros, digamos, es algo, una rama que se le independiza de su propia estrategia, porque en realidad ahí Perón tenía que optar, como creían los montoneros que tenía que optar el 20 de junio del 73, cuando se arma aquella carnicería, y Perón sensatamente había optado. Ese Perón del 73 es el Perón que lo nombra ministro de Economía Helbar, con la absoluta conciencia de que Helbar era hombre vinculado al comunismo y que era prácticamente un quinta columnista que tenía que ver con aquella Unión Soviética. Digamos, todos los poderes, todos esos poderes que convergen en él, por supuesto generan esa estrategia triunfal, pero bueno, con ramas que se le independizan. Digamos, en el aspecto más trivial y espantoso de lo que tiene que ver con el crimen de Rucci, son unos muchachos que quieren tirar un cadáver sobre la mesa para fortalecerse en una posición. Representa para mí ese hecho la exacerbación del tiempo del desprecio y de unos muchachos que, bueno, que se le independizan de la estrategia de un hombre que se caracterizó por el control de todas esas fuerzas antagónicas. Ese discurso es la aceptación de un fracaso que me parece que casi termina con él. No puedo más con ellos. No puedo más con ellos, y se iba, y ya no eran solamente el porque en realidad, digamos, todos ya vivimos esta historia. Yo estuve en la plaza ese día, estuve en la plaza, yo recuerdo esas espaldas, y a hoy, si vos ves, desde un punto de vista casi frívolo, se puede asistir a una especie de sensación reparatoria de aquellos que le dieron la espalda y que no hablaron de Perón en estos 3, 4, 5 años hasta el último tramo, ¿no es cierto? Perón comienza a ser utilizado, y la utilización del Partido Justicialista en la relación con Kirchner tiene mucho que ver también con el fracaso de Kirchner, de un Kirchner que se hace fuerte contra el Partido Justicialista, el que llamaba pejotismo, y después de armar tantos transversalismos, tiene que sucumbir en lo único que verdaderamente le ofrecía a él una garantía de poder, y razón por la cual se le destartala su proyecto, ¿no es cierto? Yo estuve en la plaza, pero además milité en los años 70 y en los años 70, y después seguí militando. Explicar la historia siempre es bastante más difícil que lo que uno cree. Yo fui parte de la Juventud Maravillosa, o de lo que fue esa Juventud Maravillosa. Yo fui parte de la tendencia, me quedé en la plaza ese día, conocí a Rucci y a Lorenzo Miguel en la calle, en la Unión Obrera Metalúrgica de la calle Cangallo, llevado de la mano de alguien a quien quiero mucho todavía, que fue el padre Carlos Mujica, quien me casó por aquellos tiempos. Conocí a muchísimos de los compañeros o ex compañeros, como los querramos llamar, que formaron parte de las organizaciones armadas. Con algunos de ellos todavía los veo, sé dónde están. Algunos estamos de acuerdo y otros estamos absolutamente en desacuerdo con lo que se hizo, pero también quiero rescatar toda esa etapa. Yo rescato la etapa de los 60,
que no solamente eran los muchachos que peleábamos acá por el retorno de Perón y de la democracia, sino que estábamos influidos por un mundo donde en Latinoamérica peleaban por la liberación nacional muchos de los pueblos de América Latina. Estábamos también influidos por el Concilio Vaticano II, que comenzó Juan XXIII y lo concluyó Pablo VI. Yo fui parte, no fui parte, pero conocí a los curas del tercer mundo, tuve la suerte de conocer a muchos de ellos, estuve influenciado por la Revolución Cubana, yo viví el Mayo francés, no lo viví porque no estuve. Todo esto estaba metido en la Argentina. Por supuesto, lo de mayor peso aquí en nuestra patria era el peronismo y el retorno de Juan Perón. Y la columna vertebral del retorno de Juan Perón, como lo dice Perón en su discurso, fue el movimiento obrero. Pero yo creo que el movimiento peronista revolucionario, para ponerle que comenzó allá después del golpe del 55, más lo que dio como conclusión toda esta efervescencia de la juventud y que dio como sobre finales como principios de los 70, las organizaciones guerrilleras, que Perón las llamaba organizaciones para un momento determinado, también le sirvieron a la estrategia de Juan Perón. Formaciones especiales. Y formaciones especiales. Lo que sucedió es lo que seguramente Perón no debe haber pensado y no debe haber querido: que se le fueran de las manos o que pensaran ellos que eran más que Perón y que ellos podían